Malas prácticas sindicales. Pueden ser el dirigente, puede ser la asamblea. Puede haber mala fe, puede haber ingenuidad, puede haber una mala cultura. En cualquier caso, estos son problemas que nos van poniendo piedras de tope a la hora de crecer y fortalecernos como movimiento sindical. De esto y mucho más hablaremos en el capítulo de hoy junto a mis compañeros en Cantó Gardel. Una muy cálida bienvenida para todos y todas ustedes en nuestra comunidad que sigue Cantó Gardel. Hoy hablaremos de vicios sindicales y en esta larga conversación me acompaña Sebastián, Daniel. Y además nos acompaña Sindicato Metro, siempre proveyendo la infraestructura para realizar estas grabaciones. Y también queremos dar un saludo muy gratificante a mi Sindicato App, que nos apoya en la socialización de nuestros capítulos y su contenido. Y también a El Sureño, un medio regional de Los Lagos, que también nos apoya en la difusión de nuestro contenido. Sígalo en Instagram, en Facebook y en su página web www.elsureno.cl. Bueno, muchachos, a lo que nos convoca. Mucho se habla de los vicios sindicales, mucho se habla de las malas prácticas sindicales, ¿cierto? Y a mí me gustaría partir preguntando el clásico y el ícono y el campeón de los problemas de los vicios sindicales, el sindicato amarillo. Sebastián, ¿nos quiere ofrecer alguna definición elocuente? Bueno, un sindicato amarillo, yo creo que todos hemos oído hablar de ellos, ¿no es cierto? Pero existen diferentes tipos. Sindicato amarillo yo definiría básicamente como aquel sindicato que en lugar de preocuparse de resolver y de satisfacer los intereses de los afiliados del sindicato y de las afiliadas del sindicato, se dedican a satisfacer también los intereses de los empleadores de turno para los cuales trabajan, ¿ya? Es un problema grave porque en el fondo genera confusión, genera desorientación por parte de los trabajadores y sobre todo genera muchas derrotas, ¿ya? Otro elemento que yo creo que es relevante y que lo quiero poner sobre la mesa es que los sindicatos amarillos lo pueden ser por dos razones distintas. O sea, hay dos formas distintas de convertirse en un sindicato amarillo. Una es simplemente por ser un sindicato en el cual los dirigentes tienen cierto temor a prácticas antisindicales o al despido o más que un temor también podría ser, tienen cierta obediencia o tienden a ser como seguidistas de la jefatura. Y por otro lado, existen sindicatos amarillos que se generan porque existen prácticas que podríamos mencionar lisa y llanamente como corruptivas o corrupción, ¿no es cierto? Entonces existen dirigentes que se corrompen y empiezan a defender a los empleadores en lugar de defender a los trabajadores, o se genera una peligrosa amalgama en la cual se buscan defender ambos intereses al mismo tiempo y eso genera un montón de problemas. Así es como yo lo entiendo. No sé qué piensas tú, Daniel. Sí, uno tiende a visualizar un sindicato amarillo cuando uno lo ve en la práctica sindical como aquellos sindicatos que tienen una actitud tibia, condescendiente y muchas veces incluso favorable a los intereses de los empleadores. Y creo que la línea que separa la tibieza de la corrupción a veces no es tan clara de distinguir y es necesario precisar. Lo digo porque por corrupto no solamente entendemos un dirigente sindical que reciba prebendas, que reciba dinero, digamos, por parte del empleador. Hay casos que han terminado siendo escandalosos, que no vamos a entrar en detalle aquí, pero que han sido escandalosos. Y hay otros casos en los que si bien no hay evidente prebenda, no existe ese dinero al dirigente, puede que se consista en otro tipo de favores o beneficios personales que hacen que los dirigentes de esos sindicatos que llamamos amarillos tengan un comportamiento más afín, insisto, con el empleador que con los trabajadores. Ahí puede estar incluido, por ejemplo, el tema de que no le estás dando dinero, pero sí le estás dando una cuota de poder importante que el dirigente puede administrar en la medida en que es cercano al empleador. Muchas veces se produce eso, por ejemplo, con los arreglos con las indemnizaciones mejoradas, cuidar al viejo cuando sale, un préstamo o que se le reconozca un permiso sin goce de sueldo. Y ese dirigente que tiene ese manejo hacia arriba gana fianza a la interna para salir reelecto y seguir una posición favorable para la empresa, ¿no? También muchas veces sucede que los empleadores, de forma explícita o solapada, fomentan que los trabajadores nuevos se afilien a un sindicato en desmedro de otro. Eso también es un síntoma o algo para tener presente de por qué lo hace, porque quizás hay un sindicato que le genera menos incomodidad que el otro. Y yo quería poner el punto sobre qué es lo que diferencia un sindicato amarillo de otro tipo de sindicato. Bueno, en el fondo, ¿cuál es el contrapunto? Lo contrario de un sindicato amarillo. Nosotros podríamos decir un sindicato combativo, un sindicato que lucha. Eso podría ser como en simple. Yo creo que un sindicato, más allá de la etiqueta, del adjetivo, lo que lo distingue de un sindicato amarillo es que primero se preocupa genuinamente de los intereses de los trabajadores. ¿Cómo se mide eso? En que entiende que la contradicción principal entre las ganancias
de la empresa con los beneficios del sindicato es una cuestión permanente que nunca cesa, es una batalla permanente. Y por otro lado, tiene que ver también con su rol social. Cuando nosotros en esta línea editorial de Canto Gardel defendimos un tipo de sindicalismo que apuesta a la transformación social o colabore en los procesos sociales, hablamos de un sindicalismo que en otros países se ha caracterizado, por ejemplo, como un sindicalismo comunitario, que se preocupa de sus trabajadores, pero también se preocupa de la relación que estos trabajadores, estos sindicatos, tienen con la comunidad. Hablamos de esto en otros capítulos anteriormente. El Sindicato Amarillo, en particular, un nombre que se ganó la chapa, habrá un hito histórico, habrá una justificación por el adjetivo, pero en cualquier caso es muy común en la jerga, es muy sentido por muchos dirigentes sindicales que tienen que lidiar con, por ejemplo, el sindicato amarillo al lado, o un socio que dice, pucha, mis dirigentes son amarillos. En particular, ¿qué tipo de prácticas amarillas de un sindicato conocemos? ¿Algún ejemplo, algo que queramos traer a colación, Sebastián? Yo quiero mencionar un elemento que se deriva de lo que tú acabas de señalar, y es que muchas veces los sindicatos amarillos son los sindicatos regalones del jefe. Por ejemplo, en una estructura sindical como la chilena, donde hay más de un sindicato por empresa muchas veces, suele haber un sindicato que es el regalón, ¿cierto? Y este sindicato, y aquí hay un problema que es bien complejo de resolver para el sindicalismo, este sindicato regalón suele tener beneficios sindicales mucho mejores que otros sindicatos. ¿Ya? Entonces, en cierto sentido, nosotros podríamos decir perfectamente, bueno, parece que el sindicato regalón o el sindicato amarillo, en este caso, está obteniendo mejores beneficios para los trabajadores. La pregunta ahí que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿qué pueden hacer los trabajadores en una circunstancia como esa? ¿Ya? ¿Qué prácticas distintas pueden desarrollar y desplegar que les permitan obtener beneficios mejores que ese sindicato amarillo, pero sin tener esa actitud de complacencia respecto a lo que nos diga el jefe de turno? Yo no creo que exista una receta al respecto, ¿ya? Pero sí, sin duda lo que podríamos decir es que hay algunas cosas básicas. Si las bases sindicales no están activas, no tienen una iniciativa, no tienen ganas de hacer cosas distintas, probablemente si los dirigentes son amarillos van a seguir siendo amarillos, ¿no es cierto? Y si los sindicatos que están al lado y que no son los regalones, no son y tampoco desean ser los regalones del jefe, no tienen una base sindical que los permita activarse y crecer y fortalecerse más que el sindicato amarillo, tampoco nunca van a estar en condiciones de obtener mejores beneficios. Por ende, yo lo que podría decir como base es que los sindicatos, para ser mejores que el sindicato amarillo, deben tener más poder que el sindicato amarillo. Y eso es una disputa bastante compleja de lograr en algunas empresas cuando hay prácticas antisindicales sistemáticamente orientadas a que el sindicato amarillo sea el más potente. Oye, y en esa misma línea me cabe la duda dentro de lo que dices, ¿qué pasa en esta comodidad un poco dirigencial del sindicato amarillo? ¿Logra beneficios de una manera, digamos, que el empleador está manteniéndolos contentos? Por decirlo, la migaja en vez del pan, pero están comiendo bien y tenéis una base sindical, como tú bien decías, cómoda con esa situación. ¿El problema en qué radica fundamentalmente y por qué sigue siendo un problema ese sindicato amarillo donde tanto la asamblea como la dirigencia está felizmente capturada, si uno podría decirlo así? Yo pienso, a propósito de lo que tú preguntas, que la sensación de amarillo o no amarillo no tiene que ver con la cantidad del beneficio que obtienes, ¿ya? O sea, muchas veces lo conversábamos en el capítulo de la negociación colectiva. En las negociaciones se obtienen beneficios de baja cuantía, pero que permiten abrir la puerta para ir aumentando las negociaciones sucesivas. No es la cantidad lo que lo hace amarillo. Lo que lo hace amarillo es la sensación, muchas veces subjetiva, pero que también es objetivizable a partir de la experiencia, de que se puede haber hecho mucho más y no se hizo por diferencia con la empresa. Y voy a poner un botón de muestra. Para mí lo que hace que un sindicato sea amarillo es, por ejemplo, su rechazo a los mecanismos colectivos como la huelga. Pasan que son sindicatos que evitan a toda costa la acción colectiva que implique la paralización de la producción. Y no hablo ni siquiera de la huelga legal en la negociación reglada. Hablo de la huelga como ejercicio de un derecho fundamental de autodefensa o autotutela de los trabajadores. Cuando hay un sindicato, eso es un síntoma a mi juicio, que no quiere ejercer la huelga, que quiere apostar al diálogo hasta el final, a mi juicio es un síntoma, comillas, de un sindicato amarillo, porque tiene una posibilidad de llevar las condiciones de negociación mucho más allá, negociación, insisto, reglada, no reglada, formal, informal, de confrontación con la empresa, que no la aprovecha. Eso para mí es un sindicato amarillo. Y de hecho yo creo que le podríamos incluso bajar un cambio a esa manera de entenderlo y decir, bueno, el sindicato que, por ejemplo, rechaza la confrontación en todas sus expresiones, no solamente en la huelga, ¿ya? Uh-huh. Y lo que pasa es que aquí hay una cuestión que hay que notar. Pues el tema es que efectivamente un sindicato amarillo puede obtener beneficios durante algún tiempo en la medida en que el empleador esté contento con ellos, ¿no es cierto? Pero siempre va a haber un límite en el cual el sindicato amarillo va a querer de repente pasar un poco más allá de lo que está ofreciendo un empleador y ahí va a surgir la confrontación, va a surgir el conflicto.
Y ahí ya no se va a lograr simplemente con la buena onda, ¿no es cierto?, que tenga el empleador con el jefe, ¿ya?, que nunca va a ser su amigo, porque el empleador es el empleador y nunca se va a comer un asado con el dirigente sindical, pero sí, con cierta buena onda, puede lograr cuestiones que tienen un límite. Ese límite, en el fondo, no solamente está puesto por la confrontación entre empleador y trabajadores, sino que en este caso está puesto por la incapacidad de los dirigentes de plantearse en un conflicto abierto, tratar de obtener cuestiones más allá de lo que les quiere regalar el empleador de turno. Yo voy a traer igual a colación una cosa que decía Daniel, que es que esta renuncia a capitalizar mejores posibilidades yo la quiero reforzar, traerla igual también. Hay una cuestión que muchas veces se ve como hubo un avance, pero la oportunidad estaba para mucho más. Entonces, que se disfraza no en el retroceso, no en una paz armada, sino en la imposibilidad de capitalizar un buen momento hacia mejoras en la relación laboral, sean remuneracionales, sean, como tú bien decías, otro tipo de aperturas en el piso, digamos, en el instrumento colectivo, en una negociación colectiva, o como tú bien dices, Sebastián, está ahí un problema y les meto a la inspección del trabajo, les meto a la Seremia de Salud, hay ejemplos en distintos lugares sobre como la calidad donde se almuerza incluso en instalaciones. Entonces, yo quiero traer mi opinión. Para mí un sindicato es amarillo del minuto en el que renuncia a ser un gestionador del interés colectivo de los trabajadores. ¿Ya? Y en esa línea, yo no estoy preguntando qué queremos, no estoy persiguiendo un objetivo, estoy viendo cómo va y cómo viene la cosa, y si está buena, la administro, y si está mala, la administro. Pero en el fondo, administro una cosa que no cambia nunca. Para mí, esa es mi personal noción y la podemos debatir, por supuesto. ¿Qué otro tipo? Perdón, bueno, la podemos debatir, dejo abierto, pero voy a cerrar, la verdad, porque pasemos al siguiente tema. Me lo pueden en los minutos de cierre discutir. ¿Qué otro tipo de sindicalismo, no amarillo, puede ser un problema o un vicio sindical, muchachos? Yo le quiero abrir la pregunta a Sebastián. ¿Hay un sindicalismo donde no hay mala fe? Sin embargo, ¿podemos hablar de un sindicalismo que comete vicios en su gestión? Sí, claro, ahí podríamos hablar de lo que, tal como lo estructuramos en la pauta, de lo que es el sindicalismo burocrático. ¿Ya? Se habla mucho de lo que son las burocracias sindicales. Es un problema y un fenómeno de bastante larga data y que se expresa en todos los países donde existen sindicatos. Y podríamos definirlo quizás tentativamente como un sindicalismo en el cual no hay objetivos estratégicos claros, no hay un ánimo de politización ni de llevar las demandas ni el conflicto laboral más allá de lo que parece evidente y obvio e inmediato, sino que simplemente es un sindicalismo que se dedica a administrar lo que tiene, administrar sus bases sindicales, mantener contentos a los trabajadores. Muchas veces se toca con el sindicalismo amarillo en la medida en que para lograr esa administración tiene que obtener o tiene que lograr una buena onda con los empleadores de turno, pero un sindicato que en suma es estático, que no se mueve mucho y que no mueve mucho la aguja, y por ende los trabajadores no logran superar mucho o no logran avanzar decididamente en sus intereses, y por ende le están dando al empleador toda la cancha para que el empleador pueda disponer libremente de la administración, organización de la fuerza de trabajo y de cuánto paga a los trabajadores. ¿Y tú, Daniel, qué...? Sí, a propósito de los sindicatos burocráticos o los sindicatos gestionadores, muchas veces se convierten en una suerte de malentendida cogestión con la empresa, como que ayudan a gestionar la empresa sin que nadie se los haya pedido. Quizás la distinción puede ser simplista, pero para que nos entendamos, el sindicato amarillo, hay dirigentes que por razones que enumeramos, de mala fe, por así decirlo, colaboran, contribuyen deliberadamente con la empresa. Nunca lo van a explicitar, no existe ningún sindicato que se autoproclame como sindicato amarillo. Un güey que llegue y te diga, oye, a mí me pagó tanta plata el jefe, así que la weá así no más. Claro. O yo soy corrupto y en realidad por eso actúo como actúo. Eso no sucede. Y el sindicato burocrático uno podría entender que quizás no hay una mala fe en sí misma, aunque yo considero que una conducta reiterativa sí constituye mala fe a la larga. Y también hay que hacer la distinción, lo que es la confrontación con la buena relación, comillas, humana con los gerentes de la empresa. Muchas veces no te hace ni burocrático ni amarillo el que tengas una buena relación desde el punto de vista personal con los gerentes, que puedas conversar con ellos sin gritarles, sin insultarlos en un contexto de una negociación. No es confrontacional necesariamente un sindicato que ocupa mecanismos de ese tipo para, comillas, hacer valer sus ideas. De hecho, la experiencia dista, yo lo he visto, mucha teatralización, o sea, son súper confrontacionales, son súper agresivos, pero lo que firman y lo que suscriben al final es más amarillo que lo que logró el sindicato muchas veces, que tiene formas, comillas, mucho más diplomáticas de relacionarse. Entonces no nos confundamos. ¿Te puedo pedir una pausa ahí? Esto está fuera de... Me hizo mucho ruido, ¿no? Me hizo mucho ruido, o sea, me hizo mucho sentido lo que acabas de decir en la línea de la teatralidad y la confrontación y la observación del resultado.
Y ahí hay un tema, un muy buen objeto como unidad de registro. ¿Cómo observar entonces la gestión de un sindicato y evaluarla en función del resultado? Porque así como hay quienes conflictúan, teatralizan, pero al final lo pactado está bien cerca del interés empresarial, así hay otros que quizás pecan de una imagen de amarillo, pero negocian muy bien sus resultados. Entonces, ¿es esto algo de apariencia? ¿Es algo de cómo yo entiendo a mis dirigentes? ¿Es algo de los solamente de los dirigentes? O cómo lo medimos, claro. Claro, esta ritualización, esta burocratización. Si yo empiezo a medir los resultados, mido también la participación de ciertas bases, ¿o no, claro. Sebastián? O sea, yo creo que se tienden a obtener mejores resultados cuando uno logra administrar mejor esa cuestión de la confrontación junto con tener un diálogo, ni siquiera voy a decir una buena relación con la jefatura, pero sí un diálogo con la jefatura. O sea, poder conversar. ¿Ya? Ahora, por puras buenas razones, un jefe nunca va a dar lo que uno pide. Por eso siempre se necesita gestionar capacidades de conflicto eventual en caso de que se tenga que llegar a una huelga, que ojalá se quede solamente en la amenaza y que por eso los empleadores den lo que uno pide. Pero creo que es importante notar acá que muchas veces el radicalismo vacío tiende a ser más conservador que una actitud amarilla, porque cuando el radicalismo vacío no nos permite avanzar porque el empleador simplemente no puede dialogar, no puede tener ningún tipo de conversación civilizada ni razonable con los sindicatos, obviamente ese sindicato va a quedar relegado al lado de otros sindicatos que son mucho más amarillos. Entonces ahí donde se encuentra ese punto es una weá yo creo que de la cotidianidad sindical, de cómo se va, es una artesanía, por decirlo así. Sí, pues, y recordemos que interrumpió a Daniel, así que por favor... Sí, solo puntualizar, y quiero ir en la línea que decía Sebastián. La radicalidad no está necesariamente supeditada a las formas. O sea, yo he visto experiencias de barricadas afuera de la faena mientras la faena funciona completamente normal. O sea, el daño está teatralizado. Yo entiendo que en Chile existen muchas dificultades para efectivizar una huelga. No estoy condenando los métodos de la barricada, al contrario. Pero me parece que muchas veces hay una teatralización de un conflicto. Yo lo he visto, sindicatos amarillos, que a mi juicio son amarillos, haciendo una barricada para la foto, pero en el fondo lo que después terminan negociando, pactando, son despidos, son ajustes, la venta de la seguridad de salud por un bono. Entonces, lo radical no está necesariamente en la forma, tiene que ver más con el fondo. Eso es lo que te hace radical, porque radical viene del latín radicare, que es ir a la raíz de los problemas. La seguridad de salud es un problema de raíz. Si yo vendo el derecho a la seguridad de salud por un bono, no estoy siendo radical. Oye, Profesor Campuzano, sí, pero prometí no burlarme, así que no hubo risa en mi cara. Oye, Pablo, te hago una pregunta a propósito de lo que acaba de decir el Daniel. ¿Ocurre eso, por ejemplo, en el sector que tú conoces más de la minería, que de repente se extienden innecesariamente las huelgas o se pinta una radicalidad que en realidad no lo es? Sí, y me gusta tu pregunta porque la verdad hay que hablar las cosas que en el fondo los dirigentes sindicales que obran constantemente con una realidad adversa, ya sea hacia los socios o hacia la empresa, se conocen este entrepasillo de la teatralidad detrás de la gestión sindical. Y hay extremos donde, por ejemplo, se planifican paros productivos el día que se planificó una mantención en la obra, por ejemplo. No voy a dar nombres. O sea, para no hacer daño real, sino que para mostrar... Exacto, y mostrar una dirigencia radicalizada, como se dice. Es más, yo podría traer una conclusión, que esta captura cultural puede ser tanto en la inacción, como es el primer mito, lo primero que uno imagina es que no se haga nada y se mantenga contento, pero hay otra, que es la hiperacción o en esta radicalización, pero el socio no tiene idea ni por qué estamos peleando. Entonces, esta poca coherencia o poco nexo entre el objetivo perseguido y la conciencia de bloque del sindicato como tal, también es un problema de vaciamiento de la acción colectiva, ¿no? Yo pienso que un antídoto al sindicato amarillo, al sindicato burocrático, entendiendo que siempre esto se mueve en matices, pero un antídoto, más que de posar de radical o de combativo, que, por cierto, defendemos no solo el sindicalismo combativo, el sindicalismo radical, pero más que posar de eso tiene que ver con la politización sindical, que lo repetimos muchas veces y quizás llega el momento de definir qué entendemos por eso. Para mí, politización sindical es entender que el sindicato igual es un fin en sí mismo porque representa la asociatividad en un contexto neoliberal en donde lo que se fomenta es que el sálvate solo, el no organízate, no te asocies con otro porque solo puedes solucionar tus problemas. Y no sé si hay otro lugar donde se explicita con más claridad, como el mundo del trabajo, en donde si no estás asociado con otros como trabajador, no vas a conseguir mucho. Es el espacio para la asociatividad. Y eso es lo que hace un sindicalismo distinto. Entonces, cuando tienes sindicatos amarillos, sindicatos burocráticos, lo que terminas haciendo es fomentando un clientelismo sindical, en el caso de los sindicatos burocráticos, donde están esperando la caja de Navidad, están esperando la fiesta del 18 solamente. Estoy en el sindicato porque me trae esos beneficios o me permite incorporar al bienestar a mi carga familiar.
tengo el sindicato amarillo donde más o menos las razones son las mismas, pero me mantengo ahí porque en el fondo es lo que hay, es donde estoy, o tengo un sindicato que fomenta la asociatividad como herramienta donde sí es efectivo y eficiente estar en una agrupación con otras personas. Oye, Sebastián, ¿tú? Yo tengo otra manera de entender la politización. Quizá el resultado es el mismo. Pero yo entiendo la politización como la capacidad que tienen los sindicatos de convertir sus conflictos colectivos en algo político. Es decir, algo que se puede resolver políticamente mediante su acción colectiva. Yo no entiendo de esa manera. Entonces, el problema que yo le veo, por ejemplo, a los sindicatos burocráticos es que no tienen ninguna intención, porque no hay nadie que lo impulse que así sea, en convertir, digamos, sus problemáticas en algo que se pueda resolver políticamente, ya sea a nivel de empresa o a nivel más allá de la empresa, porque hay problemas que tienen los trabajadores que no se pueden resolver políticamente en el lugar de trabajo solamente. Y por eso la negociación ramal, que es algo que vamos a hablar en un par de capítulos más adelante. Yo creo que el principal problema que tiene esto, de que no haya politización, es decir, que no se planteen las cuestiones como algo que se resuelve políticamente, es que queda la sensación en los trabajadores de base, en los sindicalizados, pero también en los no sindicalizados, de que el sindicato de mi empresa vale callampa porque no hace nada. Y esa cuestión yo la he escuchado un montón de veces, cuando uno le pregunta a un amigo, a un colega, oye, ¿por qué no te sindicalizáis? Pero si el sindicato no hace ni una weá, vale callampa. Entonces, y el beneficio me llega igual. Claro, o no tengo por qué hacer nada si igual me llegan los resultados de la negociación, pero resulta que esa cuestión vacía de contenido el sindicato y se presta, es terreno fértil para la corrupción, para el amarillismo y para todas las expresiones o malas prácticas que tiene el sindicalismo. Y yo creo que por eso hay que combatir ese tipo de formas de funcionar de las organizaciones sindicales. Hay que politizar, hay que convertir los conflictos en algo que se resuelve, ya sea en mi empresa o más allá de la empresa. Y yo creo que, y para cerrar esta idea, yo creo que una cuestión que contribuye mucho a eso, a politizar el conflicto sindical o el conflicto en los lugares de trabajo, son las federaciones y las confederaciones. Sí. Porque vienen con una experiencia previa, porque tienen una visión más global, porque abarcan a más de una empresa, a más de un sindicato y pueden observar y comparar qué prácticas sindicales no están funcionando, cuáles tienden a generar problemas y cuáles son muy efectivas para resolver los problemas de los trabajadores. Yo quiero decir, para ir cerrando un poco este tema del sindicato amarillo y el sindicato burocrático, que me parece que hay que concebir al sindicato también como un órgano colectivo. Y muchas veces uno cuando habla del sindicato amarillo o habla del sindicato burocrático, inconscientemente está llevando la crítica al director, al dirigente. Pero pasa, y pasa mucho, que la expectativa de la gestión colectiva igual recae mucho en que el dirigente haga algo. Y hay mucho socio clientelar. Quizás eso lo podemos hablar más adelante. Pero con esto me refiero a que a la hora de politizar, también es mérito de un trabajador socio de un sindicato asistir a su asamblea, conflictuar la inacción o conflictuar la dramatización, preguntar por el objetivo. Yo conozco la realidad de sindicatos que trabajan muy bien con 1/3 de su base y los otros 2/3 no asisten a las asambleas, tienen que recurrir a estas multas de asamblea extraordinaria o a convocarla y evitando la multa llega la asistencia, o llegan solo cada 3 años para ver cómo quedó el instrumento colectivo. Entonces, este es el sindicato como órgano colectivo, además, no solo está defendiendo a los que están hoy en el puesto de trabajo, sino regulando la forma y el lugar de trabajo de los que vienen después. O sea, tiene una proyección política y social hacia el futuro. Y con esto cierro esta idea. Quiero decir que en realidad, para mi politización voy a ofrecer una tercera. Bueno, quizás es un poco de lo mismo, pero de otra forma de conseguirlo. Politización es entender entonces al sindicato en su rol social, y en su rol social histórico es un órgano colectivo que persigue objetivos de transformación del lugar de trabajo, de derechos, de tutela. Algo tiene que cambiar y lo estamos persiguiendo colectivamente allí donde individualmente no se podía resolver. Y eso implica gestión de levantar el interés que todos tenemos, que se quiere cambiar, y luego proyectar acción estratégicamente orientada a lograrlo. ¿Ya? Entonces, para mí politización es que esté esa intención, esa práctica y esa gestión permanente. En la medida en que nos dormimos los laureles, podemos caer en la burocracia o en esta captura ritual, o también podemos caer capturados por unas dirigencias que usan esta plataforma de poder para fines propios, exactamente. Oye, pero además pueden no solo ser problemas internos, y acá pasa a un tercer ámbito del programa, sino que problemas externos. Puede haber fragmentación sindical, puede haber dispersión, puede haber paralelismo. Cuéntanos, Sebastián, ¿te gustaría hablar un poco sobre cómo esto es un vicio sindical?
En el capítulo anterior estábamos hablando de cómo las prácticas antisindicales de los empleadores afectan y perjudican a los sindicatos. Y entre esas prácticas antisindicales mencionamos el incentivo que ponen muchas veces los empleadores para la división de los sindicatos, ¿no es cierto? Pero claro, también mencionamos que eso no siempre viene de las prácticas del empleador, no siempre el empleador es el que divide, sino que los mismos trabajadores lo hacen. Yo tengo una tesis al respecto. El problema tengo dos tesis. El problema de la dispersión y fragmentación sindical en Chile, de la cual ya hemos hablado, tenemos más de 12.000 sindicatos en Chile, una anomalía a nivel mundial. El problema es, por un lado, que tenemos una legislación que pone los incentivos adecuados para que sea mucho más fácil dividir los sindicatos que resolver los problemas sindicales con discusión sindical democrática interna. ¿Ya? Y me acabo de dar cuenta que en lugar de hablar de uno y otro, hablar de los dos al mismo tiempo. Pero esos son mis dos puntos, esa es mi tesis. La ley pone los incentivos para que los sindicatos se dividan y eso genera que es mucho más fácil dividir que resolver políticamente los problemas de un sindicato. ¿Podríamos decir que es una síntesis? Claro. Lo pusimos hegeliano. Daniel, ¿por qué es más difícil dividir un sindicato que fundarlo en Chile? Más fácil. O sea, perdón, más fácil. Sí. Fíjate, hablando del lenguaje OIT, la famosa libertad sindical positiva y negativa, creo que poniéndolo así, traduciéndolo, hay un más fomento a la libertad sindical negativa que a la positiva. En el fondo, incluso en términos jurisprudenciales, abundante jurisprudencia sobre por qué un trabajador tiene derecho a no estar afiliado. Claro, en teoría todos tenemos libertad de movimiento, tenemos libertad de asociación, nadie está obligado a estar donde no quiere estar. El problema es político, más que solo jurídico. El problema político, Sebastián hace un rato lo decía a propósito de los vicios, de la falta de politización, yo creo que un salto a la politización justamente es fomentar organizaciones de grado superior, las federaciones y las confederaciones. En un país como Chile, digo. Sí, o sea, creo que... Y ahí, de hecho, es donde uno aspira que las federaciones y confederaciones, aquellos debates que no tienen solución interna con el empleador directo, se solucionen ya sea por las vías que el sistema permite, la legalidad, los cambios de proyectos de ley, la vía administrativa a través de dictámenes de dirección del trabajo o cualquier otra vía que solucione el conflicto más allá de lo local, pero también las vías de la intervención social y política de los actores sindicales en la actividad social. Durante la revuelta de 2019 en Chile lo vimos. O sea, muchos sindicatos se inmiscuyeron, quizás no con la fuerza que uno desearía, pero tiene que ver con el estado del sindicalismo en Chile, pero se inmiscuyeron en la dinámica de la confrontación social más allá de sus intereses inmediatos. Y eso es, a mi juicio, un fruto también de la politización. Y quería agregar ahí un punto, quizás no estrictamente ligado a la fragmentación, pero que contribuye significativamente a combatirla, que es la educación sindical. Los sindicatos muchas veces pierden la práctica de la educación sindical y muchas veces se traduce en escuelas sindicales donde nos van a enseñar los abogados, mis colegas, y yo también, hay que decirlo, lo he hecho, a enseñar los plazos para interponer una demanda, los plazos de la negociación colectiva, el fuero, todas estas leguleyadas que son necesarias, pero la educación sindical no es solo el estudio del Código del Trabajo o de las leyes complementarias. La escuela sindical tiene que ser una escuela de formación, de vinculación del sindicato con su medio social. Y eso está muchas veces distanciado, porque cuando se informa de estas cuestiones, cuando se enseña la historia, muchos trabajadores le hace clic y dicen, bueno, por esto es importante tener sindicatos más grandes, más poderosos, con capacidad de confrontación, que sindicatos pequeños o sindicatos, digamos, que ejercen más mendicidad colectiva que negociación colectiva por su tamaño. Acá me gustaría, soy el moderador, así que dar el comentario moderado, pero en realidad acá me acompañará el historiador presente, que la perspectiva histórica también es muy importante para ver cómo hay una resiliencia social del sindicalismo a los formatos que puede ser que la fragmentación sindical y el neoliberalismo y sus instituciones le impusieron, pero hay una resiliencia, porque quiero traer ejemplos de paralelismo y dispersión sindical que van confluyendo hacia empoderamiento de la gestión sindical. ¿Cómo te la dejo? Primero que todo, el lugar donde estamos, el Sindicato Metro. Un ejemplo de reunificación, de centralización de la gestión sindical. De a poco ya van dos procesos de unidad, ¿no? De buenas prácticas. De buenas prácticas, de ir buscando el sindicato único, la distinción único-unitario, te lo voy a preguntar después, Daniel. También me gustaría contar que allí donde no se pueden fundir, hay sindicatos que han logrado establecer, por ejemplo, respecto a la negociación colectiva, voy a hablar un poco de mi nicho nuevamente, que logran la misma mesa, ambos sindicatos al mismo tiempo y el mismo instrumento colectivo. Cuestión es que muchas veces, respecto a la mala cultura, la competencia de sindical o justamente la fragmentación hace que uno se vea mejor que otro. Y acá, habiendo dos sindicatos, se le destruyó la estrategia administrativa de disuadir cuando los dos se sientan coordinaditos a negociar el mismo instrumento. En el fondo, sincronizar las negociaciones colectivas. Y eso es una madurez respecto a la misma realidad inmediata a la que se enfrenta el sindicato, pero con gestión sindical. No están siendo amarillos por no unificarse. Están diciendo, bueno, respecto a la realidad que podemos trabajar,
lo que mejor podemos hacer hoy en día es coordinarnos con el de al lado e ir a negociar juntos, así los dos ganamos. Entonces, hay procesos igual positivos que podemos destacar, ¿no? Sí. Pero volviendo a nuestro tema, son las malas prácticas sindicales. Más que... No las virtudes. No, pero está bien. O sea, lo que pasa es que lo que tú acabas de decir nos da cuenta de que las cosas no son tan simples y unívocas. O sea, las mismas cosas en diferentes contextos pueden significar cosas buenas o malas. ¿Ya? Eso es cierto. De hecho, algunos comentarios que nos han hecho respecto a los capítulos y los reels que hemos sacado en redes sociales, como, oye, cuando yo hablaba de los sindicatos Kiko, decían, oye, pero mi sindicato no comparte el contrato y no es porque seamos cagados, ni egoístas, ni neoliberales, sino porque, no sé, tendrán sus razones y a veces pueden ser razones bien legítimas. ¿Ya? Pero claro, eso depende de la situación, si las prácticas son negativas o no. Pero yo quería mencionar solamente el tema de la fragmentación y dispersión sindical, el tema de los fueros, que creo que es un tema súper relevante. O sea, los fueros son la forma que tienen los dirigentes de tener una protección para poder negociar con su empleador y que no lo echen cagando, básicamente. Eso es un fuero sindical. Y el problema es que cuando hay fragmentación sindical, uno de los incentivos que tienes para dividirte es que es muy fácil armar un sindicato en el cual tú también tengas fuero porque eres dirigente. Entonces, si hay un sindicato de 500 trabajadores y tú armas un sindicato con 25, puedes tener fuero igual. ¿Ya? Eso es un incentivo porque en el fondo no hay ni un castigo, ninguna sanción, ni siquiera una represalia que pueda tomar el empleador para el dirigente que se va a un sindicato y arma otro. ¿Ya? Porque si tenés fuero no te pueden echar. O puedes hacer algo peor incluso. ¿Buena práctica o mala práctica? Mala práctica. O sea, es un vicio el tema de los fueros. O sea, el fuero es algo bueno de por sí, pero se puede convertir en un vicio. Y se puede convertir en un vicio aún más nefasto, porque yo puedo salirme de un sindicato con unos compadres, ¿no es cierto? Armo un sindicato más pequeño, me llevo mi fuero y después voy donde el empleador y se lo vendo. Los fueros se pueden vender. Y eso yo lo he visto, ¿ya? Y en un lugar donde más lo he visto es en el sector de la construcción, ¿ya? Y es súper fácil, porque en el fondo antes era muy simple armar sindicato interempresa y tener fuero. Entonces lo que hacían los empleadores, los llamaban a los dirigentes y les decían, ya, ¿cuánto queréis por irte y dejarte de huellar acá? ¿Ya? Y de repente los dirigentes se podían ir con 10, 20 millones. ¿Ya? Y era un problema menos para la empresa, y a veces la empresa está dispuesta a pagar eso para deshacerse de ti. Sí, pero el problema acá es que tenemos demasiado fuero. Y hay un mito sobre el fuero, además, porque igual te pueden despedir con fuero, ¿no es cierto? O sea, existe el juicio de desafuero. Exacto. No, pero te pueden echar sin juicio, te pueden echar así nomás y pagarte por el lado, o no pagarte nada. Claro. Pero en aquellos casos donde hay capacidad de contraposición por parte del trabajador aforado, va a juicio y en el juicio negocia. Ahí venden. O sea, hay diferentes instancias, judiciales y extrajudiciales, para vender el fuero. ¿Quieres decir algo, Daniel, respecto a lo que decía Sebastián? Quería agregar algo. Que el tema del fuero es complejo porque está relacionado con el tema de la estabilidad laboral. Se discute mucho en doctrina qué sistema de despido tenemos. Algunos dicen que no tenemos un sistema de libre despido, otros dicen que tenemos un sistema de despido reglado. Es discutible porque en la práctica la necesidad de la empresa como causal de despido es el comodín que ocupan todos, en el fondo. Cuando después la rearticulación productiva de la empresa permite, comillas, subsanar, porque la necesidad de la empresa parte de la base que el cargo que se está despidiendo no es reemplazable, pero se cambia el nombre, la nomenclatura, el cargo y sigue funcionando la empresa de la misma manera que estaba. Entonces es un comodín. A mi juicio sí hay un sistema libre de despido en Chile, que está morigerado por las indemnizaciones que se llevan en juicio, pero no deja de ser menos libre. Entonces, claro, lo del fuero contradice, o más bien es un desafío para la estabilidad laboral, porque deberían ser los sindicatos en teoría los que impidan los despidos injustos, o los despidos que están motivados por razones que no tienen que ver con el mal comportamiento desde el punto de vista disciplinar de un trabajador. O sea, en el fondo nadie defiende, por ejemplo, a un trabajador que llega curado a la empresa y pone en peligro a sus compañeros. Creo que eso es indefendible. Pero un trabajador que ejerce labores sindicales, que participó de una huelga y lo despiden, su mecanismo no debe ser armar un sindicato para tener fuero y protegerse, debe ser que su sindicato lo defienda ante el despido. Ahí justo quiero traer a colación, a partir de eso, nuevamente, porque es parte de nuestra línea editorial, mucho reforzar la autonomía sindical. ¿Cuánto esperamos que el Estado nos entregue? ¿Cuánto esperamos que la regla sea de una forma? ¿Es un problema de la sindicalización, la cuota alta para fundarlo? ¿Es un problema que se permita la fragmentación? ¿O también es un problema cultural que tenemos como trabajadores a la hora de asociarnos y llevar vida sindical colectiva? ¿Cuánto hay de ausencia de autonomía? Yo quiero traerlo como crítica, lo voy a decir. Mi posición es que también hay un problema cultural en Chile. Cultural de la forma de desvivirse el sindicato. Y le voy a poner apellido, le voy a poner cultura clientelar. Porque el trabajador o el socio es un cliente de su directiva, es un cliente del Estado, voy a demandar si esto se transgrede, voy a pedir tu desafuero en la asamblea, voy a sacarte si no me llevas ahí. Y también los dirigentes que básicamente terminan
siendo el asistente social, el psicólogo, el prestamista de los préstamos de salud de sus socios, que están pensando en la renovación de su cargo, en la liberación de jornada y la comodidad, que muchas veces cuando puedes liberar tu jornada, manteniendo la remuneración, lo cuida, pero pocas veces estás pensando en la vida sindical de, oye, este sindicato tiene que perseguir algo, sino que estás reproduciendo esta cultura clientelar como dirigente, dando una cobertura social a tu socio, y como socio exigiéndola y pensando que los límites del sindicato se quedan ahí. Yo no sé si calza más o menos lo mismo que tú me estáis planteando ahora, pero yo, por ejemplo, creo que conectando las dos cosas, el problema que tienen los fueros es el abuso, ¿no es cierto? Pero el abuso no porque sean muchos fueros, sino porque se usa el fuero por una cuestión distinta para el fin que fue creado. Por ejemplo, ahí yo creo que calza mucho con esta típica imagen media mítica, ¿no es cierto?, del dirigente flojo que no hace nada. No sé si lo habrán escuchado, nuestros auditores lo habrán escuchado ustedes también. Que vive del fuero. Que vive del fuero, ¿cachai? Y esa cuestión, yo creo que, para ser bien sincero, es súper marginal esa weá, no es una costumbre ampliamente arraigada en el sindicalismo chileno, al menos. Pero sí que hayan unos pocos hueones que lo hagan, le da mala fama a todos los dirigentes, pero igual no sé. Quiero desmitificar algo. El fuero es la protección respecto a la condición de empleo, como decía Daniel, pero el fuero no obliga a la empresa a pagar el sueldo. No, es Y ahí está lo otro. Y esa comodidad es otro tema, claro. No, pero el fuero, ya, sí, pero yo creo que se tocan. Se toman. Tienes toda la razón. Totalmente. Pero ahí hay un problema también para las bases sindicales. Ya, ¿qué pasa si mi dirigente, yo me doy cuenta que tiene un fuero, pero no lo está ocupando para lo que lo tiene que ocupar? ¿Ya? Y simplemente falta la pega. No está en el lugar donde tiene que estar ayudando ni preguntando cuáles son los problemas de los trabajadores. Hay una práctica antisindical por parte del dirigente, es un problema, ¿no es cierto?, que hay que resolver de alguna manera. Pero el problema que tiene a nivel social esa cuestión es que fomenta la idea o la ideología del supuesto dirigente flojo, que todos los dirigentes sindicales son flojos, ¿cachai?, cuando en realidad son una fracción ínfima. ¿Ya? Y yo creo que esa cuestión, muchas veces sus dirigentes, claro, uno los ve poco porque lo que están haciendo efectivamente para el sindicato lo hacen solamente para sus camarillas personales, es decir, para sus afiliados más cercanos, que son a los que los tiene, ¿no es cierto?, contentos con todo lo que necesiten, mientras que la mayor parte de los trabajadores no los pescan. Oye, miren, para ir... ¿Es una forma de clientelismo o nada que ver? Me perdí con esto. No, de hecho, un poco sí cuando hablas de la captura de sus socios, pero yo hacía la referencia, y esto lo va a ver mucho, sobre todo los sindicatos grandes, la noción de yo pago mi cuota para recibir esa plata eventualmente durante el año, o en regalo, o en las malditas gift cards, y en el fondo el dirigente igual accede, la fiesta de Navidad, la fiesta de esto, viene el regalo del Día del Trabajador, viene la gift card a fin de año, pero en el fondo esa gestión es un ciclo de divisa, pero en realidad si tú revisas los estatutos, no sé, los convencionales que la dirección entrega por formato, que es un clásico doctrinario básicamente, está mandatado a hacer crecer el capital del sindicato. Entonces yo podría decir, oye, ¿sabes qué? El dirigente cuando incurre en dar gift card y quedar bien, y el socio cuando incurre en pedir la gift card y quedar contento, que hay un abandono en la gestión sindical, también hay un desfalco al sindicato como algo superior a los presentes, porque estoy también renunciando a la posibilidad de hacerlo crecer porque ocupé la plata de presente en regalo. Que ahí hay un debate de quiénes son los recursos del sindicato. Exacto. ¿Son del sindicato, de la organización, o son de los socios? Son del sindicato. Son del sindicato. Yo también estoy de acuerdo con eso, porque los socios de hoy no son los mismos que van a estar mañana, tal como dices tú. Es importante que se proyecte en el tiempo. El sindicato no es una cuestión de ahora nomás. Exacto. El sindicato es una institución intergeneracional, o sea, está pensada para la defensa de los trabajadores en abstracto, no de los trabajadores actuales. Ahora, hay algo más, creo yo, que tiene que ver con el tema de la cultura clientelar, que es lo que adelantaba Pablo hace un rato, que muchas veces son los socios clientes de sus dirigentes, y también hay socios que ven a los dirigentes como gerentes que tienen que hacerlo todo. Entonces, hay un problema ahí cultural que también se combate con politicidad, que no es automático, no es por hacer más escuelas políticos sindicales que se va a corregir, pero fomenta ese trabajador. Yo lo he visto en algunos sindicatos, a propósito de los no vicios, de las virtudes, muchos trabajadores base que son tan activos como sus dirigentes, sabiendo que no están protegidos por el fuero, pero que están tan comprometidos con la asociatividad que le da el sindicato, con el espacio de confluencia, que en el fondo se comprometen a un nivel quizás más allá de ser un socio que solo paga la cuota cada cierto tiempo. Esa es una manera concreta de poder combatir, digamos, esta lógica clientelar. Y quiero también poner un último acento en el tema de la autonomía. Lo decíamos en otro capítulo. Yo también defiendo fervientemente la autonomía sindical. Creo que los organismos del Estado son, yo lo decía, coadyuvantes, no son dependientes. O sea, el sindicato no debe ser dependiente ni de los juzgados laborales, ni de la inspección del trabajo para ejercer sus derechos. Ayudan en momentos o situaciones en que puede ser pertinente su colaboración, pero al final de la fuerza del sindicato está en sí misma, está en su capacidad de generación de fuerza que le permita contrarrestar el poder que tiene el empleador dentro del espacio laboral. Oye, para ir cerrando, muy buena palabra,
Yo creo que todos sostenemos la autonomía sindical. Yo diría que, de hecho, si hay una viga transversal a todos los problemas que hemos descrito en este capítulo, tiene que ver con la renuncia a la autonomía. Tiene que ver un poco con dejar que otro lo haga, con dejar como socio que otros lo hagan, con dejar como dirigente que recursos humanos me enseñan a ser sindicato. Y o hacer caso a lo que dice el empleador. Y es más, o antes que eso, dejar de perseguir el interés de mis trabajadores, o dejar de tener interés. ¿Ya? Bueno, para ir cerrando, perdón, vuelvo. Les voy a dar un minuto de cierre, muchachos. ¿Alguna reflexión que quieran dar? Dejo la palabra a quien quiera tomarla primero. Ya. Yo quiero decir algo muy simple que yo creo que se deduce de lo que hemos conversado en el capítulo de hoy. Sindicato amarillo hay y habrá siempre. Sindicatos burocráticos hay y habrá siempre. Lo importante es saber que no todos los sindicatos son amarillos y no todos los sindicatos son burocráticos, y sobre todo que si el sindicato amarillo es burocrático y debe cambiar, eso es responsabilidad de los afiliados y no del Estado, ni de las leyes, ni de la Dirección del Trabajo, ni de ningún organismo ajeno que pueda intervenir y resolver nuestro problema sindical. Para eso existe la democracia, para eso existe la transparencia, pero sobre todo para eso existe la iniciativa política. Eso es lo que yo quería decir. Sí, no quiero dejar en el aire que Pablo antes decía el origen histórico de la expresión amarillo. Esto es un dato histórico. Los sindicatos se llaman amarillos por una huelga a fines del siglo XIX en Francia, una huelga minera, donde hubo un grupo de trabajadores que estaban en contra de la huelga, forman un sindicato paralelo y empiezan a llenar las paredes de su sindicato con carteles amarillos, iluminan el sindicato con luces amarillas, y desde ahí en adelante quedó como sinónimo de sindicato condescendiente con el patrón el color amarillo. Era amarillo porque era en contraposición al rojo, que era el color tradicional de los sindicatos franceses de aquella época. Ese es el dato que quería comentar en este punto. Quiero decir algo importante respecto a los vicios sindicales. Los vicios sindicales siempre van a existir y son un desafío de quienes tienen la intención de mejorar esto. ¿Ya? Entonces, no lo satanice, no instituyamos un cristianismo donde eso está mal y hay que matarlo. Una moralina. Exacto, no hay custodios del dogma, como alguna vez dijo el buen Sebastián Osorio, sino que acá lo que tiene que haber es acción propia de la persona que está consciente que esto es un problema. Un ejercicio de autonomía, de ir culturizando a sus pares, de ir exigiendo en sus espacios, porque el sindicato es primero que todo un órgano social, político, histórico. Luego se legaliza, luego se instituye y se reconoce su personalidad jurídica. Pero ese organismo social lo que hizo fue defender intereses colectivos. Allí donde cualquier gestión no esté persiguiendo el interés colectivo, no se esté pesquisando o no se esté persiguiendo, se está abandonando de cierta forma el sindicalismo y estamos cayendo en un vicio. Eso, muchachos. Muchas gracias por el capítulo de hoy. Saludos a nuestros compañeros de producción que siempre están detrás de la cámara, dándolo todo. Déjenos sus comentarios en este capítulo, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna crítica o algo que les podamos responder quizás en un futuro capítulo también. Síganos en Instagram, en TikTok. Y por favor, compartan este capítulo con sus amigos que sean dirigentes o que sean afiliados a sindicatos y que quieran aprender, aunque sea un poquito de experiencias de otras organizaciones sindicales y de otros dirigentes.